buenos días a todos. Bienvenidos sean nuevamente a la segunda emisión de estas charlas dirigidas a las personas con hemofilia y sobre todo el día de hoy que estamos conmemorando el Día Mundial de la Hemofilia. Pues como lo hemos dicho, esta conmemoración del Día Mundial es justamente eso, una conmemoración, no es un festejo. Esta conmemoración que es a nivel mundial, pues es para concientizar sobre el padecimiento de hemofilia, para que las autoridades de salud tengan en cuenta que tenemos todavía personas que no tienen un tratamiento, otras que no tienen un tratamiento adecuado y que debemos de buscar el cómo sí tengan ese tratamiento. Y que por eso el día de hoy, en esta conmemoración, es dar a conocer, es que escuchen la voz de toda la comunidad de hemofilia y sobre todo de todos aquellos que no tienen un tratamiento. Pues como les decía, hoy es el segundo tema que tenemos en nuestra agenda, esta alianza que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social para concientizar también a la comunidad de pacientes en que tengan un buen tratamiento, en que tengan un tratamiento profiláctico, en que tengan un tratamiento domiciliario, pues que continúe con ello y que nunca dejemos de tenerlo. Y para ello, como lo hemos dicho, concientizar a que nosotros que tenemos el derecho a la salud, que tenemos derecho a un tratamiento, también tenemos una obligación para con nosotros mismos en llevar a cabo ese tratamiento adecuadamente y tener ese apego al tratamiento para todos y todos aquellos que tienen un tratamiento en este momento. Y para todos aquellos que no lo tienen, pues que todos los que sí lo tenemos, busquemos que también ellos lo puedan tener. Es un gran número de personas que no tienen ese tratamiento y debemos de llegar a todas ellas. ¿Y cómo? Pues por medio de ustedes, por medio de esa conciencia que tengamos en dar a conocer cuando una persona no tiene un tratamiento. Les presento a nuestras invitadas el día de hoy. Muchas gracias, doctoras. Tenemos a la doctora Wendy Lozano, que va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Ella se encuentra en el Hospital de Puebla y va a ser nuestra moderadora invitada. Ella pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos a nuestras médicos ponentes, que es la doctora Adolfina Vergés, que muchos ya la conocen, y a la doctora María Teresa García Lee, con el tema Inducción a la Tolerancia Inmune. Y para una historia de vida, tenemos a Betina Jiménez, madre de una persona con hemofilia, que nos va a contar su experiencia de lo que es vivir con un niño que tenía inhibidores y cómo fueron erradicados esos inhibidores. Muchas gracias a todas ustedes por estar el día de hoy. Cedo la palabra a la doctora Wendy para que dirija esta sesión. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias, licenciada Minerva. Buenos días, qué gusto estar aquí, qué honor que me hayan invitado. Y pues sí, para conmemorar este día, el mejor obsequio que puede recibir cualquier niño, cualquier persona es el empoderamiento en base al aprendizaje. Entonces, antiguamente, como ustedes habrán escuchado, quizá en la historia de las familias, lo peor que le podía pasar a una persona que tenía hemofilia pues era quizá tener un sangrado cerebral o tener un sangrado que lo incapacitara. Actualmente la generación de anticuerpos contra el factor que nos ayuda, contra el factor 8 o 9, es la peor de las consecuencias que pueden suceder, pero como la ciencia va avanzando día a día, vamos a ver qué pasa si nos pasa esto que no se puede evitar. Entonces, los sangrados sí se pueden evitar,
Pasamos a otro punto, generar inhibidores. Si no se puede evitar, hay un tratamiento. ¿Qué más sigue? Y es importante que ustedes sepan para que estén pues tranquilos y cuando toque, si toca hacer estos tratamientos, pues sepan justamente qué se va a hacer y qué va a pasar. Para esto tenemos el día de hoy con nosotros a la doctora María Teresa Garciali, que es hematóloga. Ella estudió la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Morelos, hizo su especialidad en el Hospital General de México, es adscrita a la Clínica de Hemofilia del HGR Carlos MacGregor. Ella hizo maestría en ciencias y hizo entrenamientos en enfermedades hemorrágicas en Milán, en el Centro de Hemofilia y Trombosis de Milán. Entonces, tiene muchísima experiencia en el tema y esténse libres de preguntar. Cualquier pregunta es muy importante y la pregunta más que ustedes piensen que es menos importante es la más importante porque incluso les puede salvar vidas y hoy se les puede contestar con toda certeza. Gracias, doctora María Teresa. Muchas gracias, doctora Wendy, por su amable presentación. Voy a empezar. Déjenme nada más. Ya tengo la opción para compartir la pantalla. Acá está ya. No la encontraba, perdón. Sí. No puedo compartirla. Se la doy, doctora, permítame. Sí, gracias. Bueno, entonces voy a hablar brevemente de lo que es la inducción a la tolerancia inmune y cuál es su importancia. No voy a hablar específicamente de esquemas porque eso pues lo debe de decidir con base en cada paciente su médico tratante, pero denme un segundo. He estado teniendo problemas con la computadora, entonces ténganme paciencia, ya está cansada de tanto curso. Ok, entonces vamos a hablar el día de hoy de la inducción a la tolerancia inmune en la hemofilia. Entonces, el lema de este año, y ayer también lo estaba hablando de esto, es adaptarse al cambio. Y hay muchos cambios. Para nosotros no nada más es preservar la atención en este nuevo mundo pandémico que tenemos ahora, sino adaptarnos al cambio de la atención, ¿no? Muchos hemos estado en diferentes hospitales, en diferentes momentos, y el cambio siempre es complicado. A veces hay miedo, sobre todo cuando hay algo nuevo que saber si esto va a ser mejor o peor que antes, ese brinquito siempre es complicado. Y ahora, pues antes solo teníamos factor derivado plasmático y del que te tocara, y eso era lo que había para factor 8, y ya eso era como un súper lujo tener el acceso a la terapia primero, después de tener el acceso a la terapia de profilaxis. Ahora en el instituto la terapia de profilaxis es, digamos, para todos, y además de todo tenemos diferentes factores de cuáles escoger, y además podemos tener también terapias de vanguardia. Vamos a ver cuáles son. Ayer tuvimos un seminario para médicos y hubo muchas preguntas, y me imagino que esas preguntas también pueden ser preguntas que tenemos como pacientes, y voy a tratar de responderlas. Bueno, la hemofilia hereditaria, porque es muy importante que aquí vamos a hablar de hemofilia hereditaria, porque también hay una hemofilia adquirida que está fuera de lo del día de hoy. Es una enfermedad de la coagulación de la sangre, también conocida como coagulopatía, que es la deficiencia. La A va a ser la deficiencia del factor 8, para que así lo escriban, porque luego me salen que se ponen el factor 8 y le ponen ahí el 8. Pues no, factor 8 con números romanos, y la hemofilia B es la deficiencia de factor 9. La hemofilia A es muchísimo más frecuente que la hemofilia B, pero ambas se originan por un defecto en los genes de cada uno de los factores 8 y 9, que ambos se encuentran en el cromosoma X, y por lo tanto es una enfermedad que se conoce ligada al X, ¿no? La portadora generalmente suele ser de la rama femenina, y el que lo padece pues es el varón.
como ya les dije, los tratamientos, ¿qué es el tratamiento de la hemofilia? Pues es la infusión del factor que antes conocíamos como factor antihemofílico humano, que es el factor 8 liofilizado, y ahora cualquier factor de origen plasmático recombinante que va a entrar en el torrente sanguíneo para hacer la función coagulante, entre otras funciones. Los factores también tienen algunas otras funciones, además de la función coagulante, participan en la cicatrización, etcétera, pero eso es aparte. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución del tratamiento de la hemofilia? O sea, desde que se empezaron a utilizar el hielo y la hipnosis con Rasputín, que como dice la doctora Bere Sánchez Jara, trataba al hemofílico más famoso, que fue el príncipe Alexei, el hijo del zar Nicolás, pero eso fue mucho antes de 1940, ni siquiera está en nuestra línea del tiempo, hasta que empezó a transfundirse o a utilizarse la transfusión de sangre total para el tratamiento de los pacientes. Y entonces ha ido evolucionando este tratamiento hasta que hemos llegado a los primeros ensayos clínicos de terapia génica. No, tardó, no empezó, miren, empezó la infusión en casa, en algunos países muy desarrollados en los años 70, en Suecia, y después aquí en los años 80 tuvimos lo que era la segunda o la más devastadora complicación de la hemofilia, que fue la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. En ese momento hubo una gran mortalidad de los pacientes que tenían hemofilia. De hecho, ustedes a lo mejor muchos no lo recuerdan, algunos lo vamos a recordar, que las 4 Hs del VIH era ser homosexual, haitiano, heroinómano y hemofílico. Fue una población muy afectada y en ese tiempo fue la complicación más temida. Por eso hay mucha gente que tiene renuencia a los derivados plasmáticos. Sin embargo, estos derivados plasmáticos también han avanzado en su procesamiento, en su inactivación viral, hasta hacer productos completamente seguros. Después hemos tenido los factores recombinantes, y esos factores recombinantes ahora también están sufriendo modificaciones para hacer factores de larga duración o de mayor duración, o que puedan ser, que tengan otras vías de administración. La investigación sobre factores de la coagulación a nivel mundial es algo muy importante que todavía sigue siendo, y no hemos llegado al final de este camino, ¿no? Con ninguna de las moléculas que hemos tenido. Pero bueno, ¿qué es el inhibidor? Ahorita lo voy a explicar un poco más, pero el inhibidor es frecuente en México, porque se reporta que a nivel mundial hasta tiene una incidencia de hasta el 30% de los pacientes que tienen hemofilia A. En hemofilia B es menos frecuente, y hasta un 10% de prevalencia. Y entonces en este estudio muy bonito que realizaron mis compañeros pediatras en todo el país y que está publicado en Hemofilia en febrero del 2020, aquí podemos ver que se hizo como una encuesta, bueno, lo que nosotros llamamos encuesta, sin embargo es un estudio de prevalencia, en un total de 1,455 pacientes que tenían hemofilia. Obviamente esto no incluye al 100% de los pacientes del país, pero es para hacer una estimación, donde aquí tenemos como muchísimos son de hemofilia A, muchos menos de hemofilia B. Así es la prevalencia, eso es lo normal, y tenían los pacientes que tenían inhibidor en hemofilia A eran el 8%, en hemofilia B solo el 4%, y aquí vemos que el 90%, la mayor cantidad de pacientes tenían un inhibidor de alta respuesta. Esto lo vamos a ver. Entonces, volvamos a esta parte, a que el factor 8 es una proteína, ¿no?, que tiene muchas funciones y que va a entrar al torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este 10% de personas o un 30% de personas que reciben el factor? Bueno, les voy a poner una caricatura o un cartón que a mí se me hizo muy interesante, que describe muy fácilmente la respuesta inmunológica, ¿no? Aquí tenemos una de las células inmunológicas que se llaman células dendríticas, y aquí, bueno, aquí estas pueden ser bacterias, en este caso, y entonces este grupo de bacterias pues están muy
consternadas, pues porque ya se llevaron a su compañero, que en este caso parece se llama Connor, y se lo lleva la célula dendrítica. La célula dendrítica viaja hacia el interior del ganglio linfático. Todos tenemos ganglios linfáticos, es normal, todos los tenemos, no los tenemos agrandados, solo los tenemos en el cuello, axilas, etcétera. Se la lleva, entonces, bueno, aquí encontraron a esta cosa, bueno, la célula dendrítica digiere lo que encuentra y se lo presenta a esta célula. Es una célula muy seria, como podemos ver porque tiene esta corbata, y entonces esta célula la presenta a esta otra célula y le dice, bueno, venga, vamos a hacer anticuerpos. Entonces el linfocito B le dice al linfocito T, al linfocito B, que haga anticuerpos, y entonces ellos van a generar un montón. Ay, eso se ve aquí. A ver. Espérenme, porque aquí están. Van a generar un montón de anticuerpos. Esta es una respuesta inmunológica normal. Como pueden ver aquí, ejemplo, es una bacteria que encontraron en la piel, pero lo que sucede en la formación de los anticuerpos en contra del factor 8 es que el cuerpo de esta persona, porque no pasa en todas las personas, hay factores de riesgo que no voy a discutir ahora porque eso tendremos que tener una sesión solo de inhibidor, pero hay muchos factores de riesgo para que estas personas que tienen hemofilia, que se ponen el factor, desarrollan de la misma manera que se desarrollan anticuerpos en contra de los microorganismos, en contra de las inmunizaciones, vamos a generar anticuerpos en contra del factor 8. Entonces, el inhibidor es un haloanticuerpo, quiere decir que es un anticuerpo que se produce en respuesta al contacto con una proteína extraña. Pues sí, si yo no tengo factor 8 porque tengo hemofilia, nunca lo he conocido, bueno, puede ser que mi sistema inmunológico haga esto, ¿no? Y no un autoanticuerpo, que sería un anticuerpo en contra de mis propios factores y del tipo IgG. Entonces, ¿qué voy a hacer con este anticuerpo? ¿Ya simplemente voy a esperar a que se presente? No, lo tengo que estar buscando. Por eso es que es importante que los niños que están en tratamiento, inclusive los adultos, estemos buscando el inhibidor. A nosotros como hematólogos hay algunas manifestaciones clínicas que nos pueden hacer pensar que existe un inhibidor, ¿no? Que le pongamos el factor 8 o el factor 9 y que el paciente no responda, que tenga más hemorragias de lo habitual a pesar de estar en profilaxis, etcétera. Por eso es que el seguimiento de los pacientes debe de ser muy estrecho, sobre todo en las primeras infusiones. Y antes, ¿qué era lo que pasaba? Detectábamos un inhibidor, ¿no? Y sobre todo si era un inhibidor de alta respuesta, ahorita lo voy a explicar, y nos íbamos directamente al tratamiento con Novoseven o con factor 7 activado o con complejo protrombínico activado, porque no había suficientes unidades para dar inducción a la tolerancia inmune. No, al inicio de la década ni siquiera teníamos suficientes unidades para tener profilaxis. Ahora ya hay unidades para hacer profilaxis y hay suficientes unidades de factor disponibles, cuando menos en el IMSS, para poder dar inducción a la tolerancia inmune. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos pasamos de poder dar una profilaxis estándar con factor 8, con una gran cantidad de factor 8, porque tenemos muchos diferentes para cambiar, a tratamiento episódico. Al inicio era tratamiento episódico con agentes de puente, y eso pues se va a generar en una mayor artropatía y mayor cantidad de hemorragias, y por supuesto que un mayor peligro en la vida, porque no hay tanta disponibilidad de tratamientos puente como lo hay de factores, o inclusive en el peorcísimo de los casos, que tuviéramos necesidad de dar hemocomponentes, como pueden ser crioprecipitados y plasma, pero en los pacientes que tienen inhibidor, ni los crioprecipitados ni el plasma pudieran ser un tratamiento de urgencia. Aclaro, yo no lo recomiendo, o sea, el estándar de tratamiento es con factores, pero quiero explicar la gravedad de lo que es tener un inhibidor a largo plazo. Y entonces, después empezó a realizar una cierta profilaxis con factores puente, que no es tan efectiva como la profilaxis con factor 8 normal. Entonces, les recuerdo
que este es el equipo multidisciplinario, es algo en lo que estamos trabajando mucho, pero como lo he dicho, estas flechitas van para los dos lados. Es el centro, o por supuesto van a ser ustedes, los pacientes, sus familias. Nosotros vamos a estar acá, los hematólogos y todos los miembros del equipo multidisciplinario, pero también, ¿no?, el paciente nos tiene que retroalimentar y comunicar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si efectivamente hay una buena respuesta al tratamiento o cuáles son los impedimentos para llevar el apego si los pacientes no me lo dicen. Y otra persona que es muy importante en el equipo multidisciplinario es el químico clínico. ¿Por qué? Porque el químico, el laboratorio, tiene que estar capacitado para poder realizar esta determinación de inhibidores, de factores en los pacientes que tienen hemofilia. Entonces, vamos a hacer un plan, ¿no? O sea, el plan de tratamiento. Yo no soy pediatra, pero soy partidaria de la tolerancia inmune porque soy partidaria de que los pacientes tengan el mejor tratamiento todo el tiempo. Nosotros como adultos vemos las cosas o sea, los niños van a dejar de ser niños, pero nunca van a dejar de ser adultos. Y a veces quisiéramos que nuestros pacientes hubieran tenido otras oportunidades diferentes. Si no lo pudimos hacer como adultólogos, pues yo los exhorto, aunque sí se puede, o sea, a desear tener el mejor tratamiento para todos. Entonces yo debo de conocer que la mayor incidencia de formación de inhibidores ocurre durante las primeras 20 exposiciones, o lo que se conocía como 20 días de exposición. Entonces, ¿qué pasaba antes? Antes teníamos tratamiento a demanda y entonces pues tenían que pasar cuando menos 20 hemorragias o ¿no? 20 episodios en los que yo tuviera que darle factor a mi paciente para que pudiera desarrollar ese inhibidor. Por eso había algunos pacientes que llegaban a la edad adulta y hasta la edad adulta desarrollaban el inhibidor. El inhibidor puede desarrollarse en tratamiento profiláctico o tratamiento a demanda. En ambos, ninguno se ha visto. El tratamiento profiláctico puede proteger del desarrollo de los inhibidores, pero puede ocurrir en los dos. O sea, no porque yo me ponga menos factor, porque antes yo tenía pacientes que me decían, no, es que no me quiero poner factor porque no me vaya a dar el inhibidor. No, pues te va a dar igual. O sea, la posibilidad de que te dé durante las primeras 20 exposiciones es la misma. Entonces, la detección del inhibidor idealmente se debe de hacer cada 5 días exposición, o ahora según las nuevas guías es nada más vamos a decir exposición, pero hasta que el paciente alcance las 20 exposiciones, después cada 10 días hasta que se alcancen las 50 días de exposición o las 50 exposiciones, después 2 veces al año hasta las 150 exposiciones y después de las 150 exposiciones la vamos a hacer una vez al año. Eso ya de por vida. Tener inhibidores tiene también un pico bimodal, o sea, quiere decir en la infancia y en la edad adulta. También puede presentarse en pacientes con hemofilia leve, sobre todo ya cuando llegan a la tercera edad, que eso ya también es algo que estamos viendo, pero generalmente lo vamos a ver que el inhibidor se presenta en los niños, porque ahora ya los niños inician la profilaxis en edades más tempranas y entonces la profilaxis, que es una infusión de factor en días específicos de la semana con una periodicidad específica, pues seguramente que voy a alcanzar las primeras 20 exposiciones entre el primer y segundo año de edad. Entonces, ahí hay que estar a las vivas. Entonces, aquí están. ¿Qué son los inhibidores de alta respuesta y los de baja respuesta? Pues bueno, aquí este es el nivel del inhibidor y aquí abajo tenemos el tiempo en semanas, pero aquí también tenemos la dosis de factor. Entonces, si yo tengo una dosis de factor y entonces aparece este anticuerpo, los anticuerpos a veces tardan 20 días en aparecer, entonces no es inmediatamente que si yo mañana hoy me ponen el factor y tengo inhibidor y me lo tomo mañana ya me va a salir positivo. No, hay que esperar cuando menos 4 semanas, ¿no? Por eso hay que estarlo haciendo frecuentemente para ver la respuesta inmunológica. La doctora Wendy es más experta en respuestas inmunológicas que yo, sí, pero aquí lo vamos a ver, cómo empieza a subir, ¿no? Y entonces va a alcanzar esta mayor de 5 unidades Bethesda y puede volver a bajar,
O a veces simplemente va a estar frecuentemente menos de 5 unidades Bethesda, esto va a ser 1 de baja respuesta, o puede subir y puede mantenerse, y si yo le pongo factor 8 va a mantenerse elevado, le pongo factor 8 y se va a mantener elevado, y eso va a ser un inhibidor de alta respuesta, que es el que nos da problemas. ¿Por qué? Porque el inhibidor de baja respuesta yo todavía lo puedo tratar con factor, con dosis más altas de factor, pero es tratable con factor convencional. Y el inhibidor de alta respuesta, no importa cuánto factor le ponga, pues el factor no va a funcionar. Hay veces que me dicen, no, es que deme factor. Bueno, si el paciente tiene inhibidor de alta respuesta, ponerle factor o no ponerle nada, factor convencional básicamente es lo mismo, no vamos a lograr un tratamiento hemostático. Necesitamos utilizar agentes de bypass. Y entonces, ¿qué es la inducción a la tolerancia inmune, que es el tema que nos trae acá? Pues es lograr que el sistema inmunológico ya no reconozca como ajeno ese factor, digamos que se acostumbre a él y ya esos anticuerpos desaparezcan, y entonces podamos volver a tener un tratamiento, ¿no?, contra el factor 8. El factor 9 es aparte. Entonces, la inducción a la tolerancia inmune, también conocida como inmunotolerancia, es la única estrategia terapéutica exitosa para erradicar el inhibidor. Digamos, la hemofilia no es curable, pero si el inhibidor lo tratáramos como curable o incurable, el inhibidor sí puede ser curable, entre comillas. Y entonces hay que dar la tolerancia inmune lo más pronto posible. Entonces, ¿qué es la tolerancia inmune? Consiste en la administración de factor 8 en dosis y esquemas ajustados a las características individuales del paciente. Por eso no les voy a poner esquemas. Ahí cada médico debe de conocer, saber y ver cómo lo va a realizar. Durante 9 hasta 33 meses pueden llegar a ser así de largos dependiendo de la respuesta. En más del 60%, hay estudios que reportan hasta el 80%. En México todavía no tenemos un registro de cuántos pacientes han logrado estar con tolerancia inmune. Pero bueno, vamos a decir que más de la mitad se va a lograr eliminar el inhibidor o que se mantenga en niveles bajos, que eso ya es una ayuda, un plus, ¿no? Permite en todos los casos, o sea, el éxito permite que el paciente vuelva a utilizar factor 8 para el tratamiento de sus eventos hemorrágicos o que continúe en profilaxis, ¿no?, con factor 8, cualquier factor 8 que nosotros tengamos. Sin embargo, el ITI pues requiere de un gran esfuerzo, cooperación, responsabilidad del paciente, de los papás, también del conocimiento de los médicos y del equipo multidisciplinario para optimizar los resultados. A veces es complicado porque pues estarse poniendo factor de forma diaria pues puede parecer una tortura, pero peor tortura sería no tener un tratamiento en caso de hemorragias. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y una vez iniciado el tratamiento no debe de interrumpirse más que bajo la indicación médica. Entonces, hay maneras, hay formas, hay de tener accesos venosos más adecuados, desde el fortalecimiento muscular en los niños muy pequeños, pues no se puede, hasta la colocación de catéteres o realización de fístulas para poder facilitar la infusión de factor en el esquema que se haya decidido con su médico tratante. Se deben de realizar los exámenes, controles de laboratorio de forma mensual hasta finalizar el tratamiento. Y la ITI, como les decía, en pacientes con hemofilia B inhibidor tiene menos posibilidad de éxito, ya que muchos pacientes con hemofilia B tienen reacciones del tipo alérgico. Es un poco diferente los mecanismos inmunológicos, al parecer, que se producen con el factor 9, y hay riesgos a veces de presentar síndrome nefrótico, choques anafilácticos, etcétera, pero no está contraindicado. Como ven, es muy poco frecuente en la hemofilia B, es más frecuente en la hemofilia A, y lo debemos de valorar individualmente. Entonces, ¿qué es este tratamiento? Se los voy a repetir, no se les olvide. La inducción a la tolerancia inmune es lograr que ya no haya una respuesta inmunológica al factor mediante la administración frecuente de dosis de factor durante un periodo de tiempo prolongado. Pero ese tiempo es, digamos, finito.
después de cierto tiempo yo voy a decir ya hasta aquí y ya veremos si el paciente se logró tolerizar o ya se va a quedar con su inhibidor, que eso pues ya sería un fracaso. Y en el primer mes de tratamiento usualmente hay anamnesis. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber un aumento del inhibidor. ¿Por qué? Porque como vimos en el esquema, le estoy dando el factor al cual responde este paciente y entonces puede haber un título de inhibidor más alto y entonces se puede elevar, pero esto no quiere decir que sea un fracaso ni quiero que se me preocupen. Y en el segundo mes los niveles ya del inhibidor pueden ir bajando más rápidamente y después lentamente. El chiste no es ir rápido, el objetivo es que sea continuo y que sea definitivo. Hay que tener mucha paciencia. Hay factores que nos pueden decir si son de buen pronóstico o de mal pronóstico para tener inhibidor, y entonces pues sí, si es de buen pronóstico va a ser un paciente que haya iniciado el tratamiento antes de los 8 años. Por eso es importante que en cuanto detectemos un inhibidor que ya no es un inhibidor transitorio, que es un inhibidor persistente, tratemos de iniciar la tolerancia inmune lo más pronto posible, no ver a ver si se le baja solito. Título histórico del inhibidor, que sea menor de 200 unidades Bethesda, que el título previo a la ITI sea menor de 10, sin embargo no es obligatorio que esté en menor de 10, es simplemente un factor pronóstico y obviamente si podemos lograr que el inhibidor baje un poquito antes de la ITI, ¿no? Antes de iniciar la ITI, bueno, pues eso va a hacer que nuestro paciente sea más probable que tenga éxito, pero también hay éxitos con factores de mal pronóstico. Yo tuve un paciente que era un adulto por una decisión médica muy extrañamente tomada. Era un paciente con alta respuesta y decidieron que le iban a dar, tenía una fístula o algo así, dosis semanales de factor y era un paciente adulto y tolerizó. Se le desapareció el inhibidor a los 50 años de edad. Era un paciente que no tenía profilaxis, por cierto. Entonces, ¿qué van a ser los criterios que yo voy a considerar como médico en respuesta completa, parcial o fracaso? Pues son estos: que el título del inhibidor baje a menos de 0.6 unidades Bethesda, que es el corte, ¿no? Esto ya es completamente negativo a los 33 meses de la ITI. Que el factor de recuperación sea mayor al 66% de lo esperado. Eso es una prueba que se hace inyectando un cierto número de unidades por kilogramo y pues obviamente si yo espero que eso me dé un 100% de actividad y me da menos del 100%, o sea, para decir 100% para que los porcentajes no nos confundan, pues si yo le inyecto factor para tener el 100% de actividad y tengo 50, 40, 30, pues eso no es una buena recuperación y no lo vamos a considerar como que la recuperación es completa y que la vida media del factor 8 sea mayor de 6 horas. Bueno, entonces son pruebas que se deben de hacer. Se toma un factor 8 basal, se da igual una cantidad de factor y yo le voy a tomar cuando menos a las 6 horas, 8 horas, realmente a las 8 horas, a ver cuánto factor tiene el paciente. Esto es para ver que efectivamente la vida del factor esté dentro de los parámetros normales. Puede haber respuestas parciales, ¿no? Que el título del inhibidor sea menor de 5 unidades Bethesda, pero mayor de 0.6, entonces que sería un inhibidor de baja respuesta, o que la vida media del factor esté acortada o que yo no tenga la recuperación esperada. Pero si tengo una buena recuperación, o sea, que sea dentro de los parámetros esperados, pues es una respuesta parcial y ya eso es mejor que continuar con el inhibidor persistente, que ya sería un fracaso. Y entonces en estos pacientes que ya tienen un fracaso a la ITI, todavía podemos, dependiendo, ver si intentamos un segundo ciclo de ITI o si vemos que nuestro paciente, como estamos haciéndole frecuentemente o se están haciendo frecuentemente determinaciones de inhibidor, podemos ver si después de los 3 meses no va muy bien, aumentar la dosis, ¿no? Si elegimos un esquema de dosis bajas o dosis intermedias y nos lo permite la cantidad de unidades que tenemos disponibles, podemos utilizar hasta dosis altas o una frecuencia mayor para ver si con eso vamos a tener un
una mayor respuesta. Se puede realizar el ITI. Lo ideal es iniciar el ITI con el factor que tiene el paciente, ¿no? El que sea recombinante o derivado plasmático. Pero también hay esquemas que sugieren que a lo mejor cambiar ese ITI a un factor, más bien cambiar el ITI con factor, el que tenga, a un factor derivado plasmático rico en factor de von Willebrand puede mejorar la respuesta. Y existen experiencias positivas de rescate con el uso del factor 8 asociado a inmunoglobulinas y a veces a inmunosupresión. Sin embargo, debemos de elegirlos muy cuidadosamente y en el contexto de cada paciente. Esto no es una receta de cocina y no porque a una persona le haya ido mal, a la otra le va a ir igual, ¿no? Aquí tenemos que ser muy personalizados, que es ahora tan de moda la medicina personalizada. Creo que esto ya es esta sí ya es la última. Entonces, como empezamos en Rasputin, vamos hacia la terapia génica, pero aún no sabemos qué es cuáles son los factores 8 que son de nuevas generaciones que van a estar disponibles. Entonces, en un paciente que tiene un inhibidor, realizar inmunotolerancia le va a permitir recibir factores 8 que a lo mejor todavía no están disponibles, pero les puedo adelantar que hay algunos que son factores 8 de larga duración, esos ya están en Europa, algunos ya van a llegar a México, están en estudio factores 8 subcutáneos y está en estudio la terapia génica, que eso aparentemente puede llegar a ser curativo, pero si yo tengo inhibidor, si esta persona o este niño tiene inhibidor y yo lo dejo con ese inhibidor, no va a ser candidato a esas terapias que a lo mejor no nos imaginamos que existían, como hace 10 años no nos imaginábamos que hoy el estándar de tratamiento, cuando menos en la seguridad social, es tener profilaxis para todo, mucho menos que nos iban a llevar el factor a casa, ¿no? Estamos viendo muchos cambios y como les digo, el día de la hemofilia es adaptarse al cambio, hay que tener en esos cambios. Ya si no logramos tener la erradicación del inhibidor, si continúa con un inhibidor de alta respuesta, tampoco vamos a negar que el paciente puede llegar a tener una profilaxis con el emicizumab, que en este momento está ya también disponible para estos pacientes con inhibidor de alta respuesta que no han respondido a la ITI, pues en la voluntad de que tengan profilaxis y que ya no tengamos que tener artropatía en estos pacientes tan grave o este riesgo tan grande que es el tener una cirugía con pacientes con inhibidor de reemplazo articular o a veces traumáticas que se pueden llegar a presentar y que no nos dan tanta oportunidad de tener tratamiento, porque el emicizumab sí es un tratamiento que sirve como profilaxis, pero todavía no se ha demostrado que sirva como para eventos hemorrágicos o para otras cosas. Entonces, a fuerza lo tenemos que utilizar con el factor 7 recombinante. Entonces, bueno, lo quiero recalcar, la inducción a la tolerancia inmune es el tratamiento más importante para los pacientes que desarrollan inhibidor con el fin de erradicar este anticuerpo y lograr que el paciente pueda recibir el tratamiento profiláctico y episódico con concentrados de factor 8 de los que tenemos disponibles. Por mi parte sería todo, aquí me voy a quedar para responder las preguntas, no sé si hay algún comentario antes de pasar a la siguiente. Muchas gracias. Estamos teniendo la visita de la doctora Adriana Abigail Valenzuela Flores. Ella es directora de prestaciones médicas en la Coordinación Técnica de Excelencia Clínica. Bienvenida, doctora. Ella nos ha ayudado muchísimo en el siguiente paso después de la tolerancia inmune, de introducir las profilaxis con anticuerpos monoclonales específicos para los pacientes que tienen, por ahora tienen inhibidor y luego ya no tienen inhibidor. Bienvenida, doctora. Bueno, entre tanto, hay una pregunta para la doctora Teresa. Dice, mi hijo tiene hemofilia B severa con inhibidor de alta respuesta y le colocaron rituximab para bajar el inhibidor y funcionó. Ya que colocaron factor 9 frecuente y alta dosis, no funcionó.
le funciona bien el FEIBA. Exactamente, los pacientes con hemofilia B son un reto. Si los pacientes con hemofilia A e inhibidor son un reto, los pacientes con hemofilia B e inhibidor son un mayor reto, por lo que les decía, por las diferentes presentaciones que tiene el inhibidor en estos pacientes. En ellos el FEIBA es muy efectivo, el complejo protrombínico, y excelente que tenga una muy buena respuesta. Espero que pues no hay un anticuerpo todavía que funcione como funciona el emicizumab en hemofilia A, eso también es muy importante, no, el emicizumab solo funciona para la hemofilia A y no para la B, pero la hemofilia B tiene una mejor respuesta al complejo protrombínico activado por sus componentes, entonces espero que esté muy bien, que pueda tener profilaxis y que no desarrolle artropatía. Gracias. El ingeniero Manuel Lozada, que le mando muchos saludos, es el presidente de la Sociedad de Pacientes de aquí de Puebla, es un gran apoyo para nosotros y todos nuestros niños. Menciona que no le quedó claro por cuánto tiempo se debe llevar la inducción a tolerancia inmune. Ok, aquí es un tratamiento personalizado, cuando menos son 9 meses, pero si en 9 meses se logra la inducción, pues ya se suspende y se pasa a una profilaxis normal, pero puede llevarse hasta 33 meses intentando lograr la profilaxis. Todo va a depender de la respuesta de cada paciente, pero sí, bueno, 9 meses se dice fácil, pero no está tan fácil, ahorita ya llevamos, pues es lo que dura un bebé, entonces, en nacer, ¿no? Entonces es un tiempo que sí requiere de paciencia, pero yo sé que es muy poco satisfactorio decir entre tanto y tanto, ¿no? Yo quisiera saber que va a ser 6 meses o 9 meses o 12 meses, y que entre 9 meses y 33 meses también es muchísimo tiempo, ¿no? No es lo mismo menos de un año que más de 2 años. Entonces, ahí sí, cuando menos son 9 meses, cuando máximo son 33 meses, pero todo va a depender de la respuesta y el comportamiento de cada paciente. Ahora sí, cada paciente, cada persona, somos únicos y diferentes y el sistema inmunológico es una cosa muy complicada que también se comporta diferente en ciertas situaciones. Entonces, ahí sí, acérquese con su médico, platiquen y vean cuándo es el mejor momento para suspender o cuándo es el mejor momento para continuar y esperar. Listo. Un paciente dice que tiene hemofilia grave, que si se puede vacunar contra COVID. Sí, no es el tema, pero sí se puede vacunar contra COVID. Hay ya recomendaciones, el IMSS va a sacar algunos boletines de recomendaciones, la Federación Mundial y la Federación de la República Mexicana ya han también sacado boletines en la página de Facebook, pero sí no hay contraindicación el tener una enfermedad hematológica, en el caso de una coagulopatía, en cualquiera que esta sea, hemofilia, enfermedad de von Willebrand, deficiencia de factor 7, trombastenia de Glassman, ninguna es contraindicación para vacunarse en contra del COVID. Hay que tener las precauciones de que es una inyección y que hay que hacer presión, ponerse el factor, etcétera, pero no debe dejarse de vacunar. Sí, que quizá no está de más decir que se rumoran, o sea, dicen muchas cosas al respecto de las vacunas que causan coágulos y eso, tengo que decirles que los coágulos que generan las vacunas generalmente se producen en mujeres y tiene otro efecto diferente que no tiene nada que ver con el tema de la coagulación plasmática. Hay otras preguntas sobre que si se ponen brackets y cosas personales, incluso si les da COVID o si tienen algún problema personal que algo tienen en su cuerpo, les pido que siempre informen a su hematólogo y que sea muy personalizado. O sea, no pueden entrar hacia salas de COVID y que les pongan heparina como a todos, que les estén inyectando intramuscularmente dexametasona. O sea, no. Su hematólogo, tienen que estar seguros que su hematólogo sabe que a ustedes les dio COVID. Ahorita justo tenemos un paciente en telemedicina que tiene inhibidores que recién
tuvo un procedimiento quirúrgico y le dio COVID. Es un COVID muy leve y se está monitorizando, está a 2 días de salir adelante y pues no ha necesitado ni siquiera hospitalización ni absolutamente nada. Pero lo tiene que ir monitorizando su hematólogo. Exactamente. En COVID no está completamente contraindicado el uso de heparinas en los pacientes, nosotros hemos tenido algunos, pero sí, tiene que ser todo en conjunto con el hematólogo tratante, para evitar complicaciones, ¿no? O sea, el hematólogo tratante de hemofilia, no así como que el que ve trasplante y el que ve linfomas y todo, no, tiene que ser su doctor. Bueno, tenemos ahorita la intervención de la señora Bertina Jiménez, que es mamá de Luis Daniel Monroy Jiménez, y ellos tuvieron una experiencia aplicando inducción a tolerancia inmune, entonces nos van a platicar cómo fue todo esto. Gracias, señora Bertina. Muchas gracias. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Perfectamente. Lo que realmente nosotros queremos comentarles es que la inmunotolerancia fue para nosotros un periodo muy corto. La que sigue, el proceso en realidad, es más bien, la inmunotolerancia como tal fue realmente algo muy sencillo porque pones el factor tales días a la semana y ya, ¿no? La que sigue, lo que realmente fue, entre comillas, complicado fue el proceso de aprendizaje no es tan simple como ponerlo. La que sigue. La primera parte es que cuando descubrimos que mi hijo necesita inmunotolerancia, pues es un bebecito de 7 meses que de entrada tiene la primera complicación que no tiene venas. Entonces me indica la doctora que lo que hay que hacer en ese caso es poner catéter. Y la que sigue, la primera parte de esto de poner catéter es un poco complicado porque te tienes que enfrentar como mamá a poner catéter, que eso implica una cirugía. Entonces, la primera parte, que es firmar una autorización cuando llegas con el cirujano, porque tu hematólogo ya te explicó que es necesario, pero te mandan al área de cirugía y el cirujano te dice, no, pues esto es un procedimiento rutinario para nosotros, para ellos es muy sencillo, en donde puede haber riesgos por la anestesia, bla, 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 causar reacciones, bla, 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 y empiezas a leer y llegas a una parte donde dice o muerte, ¿no? Y entonces te quedas como mamá, como tengo que firmar que mi hijo se puede morir en la cirugía. Y esa primera parte es como un shock muy fuerte porque ya de por sí vienes con tu hijo lastimado y aparte tienes que firmar que a lo mejor se puede morir, ¿no? Creo que esa parte a mí me agarró personalmente en shock y no solo eso, sino sí mi hematólogo me había explicado, sí mi familia sabía, pero me sentía absolutamente sola, ¿no? Entonces volví a la imagen que les puse al principio de mi hijo y decía, bueno, pero si la cirugía es el único método para que pueda tener un catéter, para que le quiten los inhibidores, para que no vuelva a repetirse esta escena, tenía yo que poner en la balanza, ¿no? Mis miedos contra decir, es lo mejor. Entonces, bueno, ya pasamos ese pequeño punto de la autorización que yo creo que como padres tenemos que confiar en que lo que estamos decidiendo es lo mejor. La segunda es que las cirugías deben de estar coordinadas con hematología. Nosotros nos dan los pases de envío a cirugía y cirugía dice, sí, lo programa para tal día, pero cirugía no tiene el factor. Entonces llegas ya preparado mentalmente para que van a operar a tu hijo y cirugía te dice, pero ¿qué cree? No hay factor, no lo puedo operar, ¿no? Después de la tercera vez que la reprograman, se te ocurre que tienes que hablar con la hematóloga y decirle, oiga doctora, es que dicen que me la van a volver a cancelar porque no hay factor. Y ya te dice, oye, pues es que me hubieras dicho antes que ya estaba programado para saber yo cuánto factor tenía para poderlo operar. Entonces, vamos al siguiente punto, ¿qué es tener factor suficiente? A lo mejor como hematólogos, para ustedes es evidente y a lo mejor como padres, por lógica debería ser evidente, pero no lo es para nosotros. No sabe, o sea, te dicen, pues ya me mandaron con el doctor y el doctor sabe, pero el doctor no sabe en realidad que tiene que hablar con el hematólogo y es nuestra responsabilidad decir, oiga, cirujano, ¿puede hablarle a mi hematólogo y de preguntarle, ¿tenemos factor para que operen a mi niño? No lo había checado. ¿Cuál es el nombre de su hematólogo, fulanito? Sí,
yo le hablo, ¿no? Oiga, ¿ya le habló el cirujano? Sí. Ah, perfecto, ¿no? Esas cosas, pues a final de cuentas se volvieron aprendizajes que pues te toman de sorpresa y de una forma muy complicada, ¿no? La siguiente, por favor. El siguiente punto es, ya una vez que ya tiene el catéter el niño, ya estamos listos, me dicen, pues le tiene que poner factor 3 veces a la semana. Y te quedas, pero ¿y cómo se prepara? ¿Cómo se pone? ¿No? Esta parte de, o por ejemplo, ¿qué tal que cuando lo pico lo voy a lastimar? ¿No? Ese miedo muy fuerte que yo creo que al principio todas tenemos, que decimos, es que pues es un niño chiquito y lo voy a estar picando y 3 veces a la semana. Yo antes de entrar a este mundo de la hemofilia, la verdad es que veía una aguja y empezaba, espérame, dame un momento, permíteme tantito. No podía yo con las inyecciones, realmente era algo que me generaba mucho miedo y mucho estrés, ¿no? Y al día de hoy ya pongo el factor, no con tanto miedo, pero sí respiro, me concentro y todo. Pero al principio es como, pues me dijeron que lo tenía que preparar, pero yo veo que la enfermera le hace así y entonces la que sigue, te enfrentas al punto de que tienes que aprender, ¿no? Tienes que aprender un montón de cosas que no sabes. Más aprendizajes, la comunicación con el hematólogo. Hace rato decía la doctora sobre el equipo multidisciplinario que tienen que estar obviamente los hematólogos, los cirujanos, los laboratorios, y tenemos que nosotros como papás darle retroalimentación a esto, ¿no? O sea, doctora, es que no entendí cómo se hace, doctora, es que sí ya me lo explicó, pero a lo mejor sí me lo puede explicar otra vez nuevamente porque no me quedó claro, ¿no? Esa parte de no tenerle miedo al médico y decirle, oiga, sí lo piqué, pero se le hizo una bolita, un moretoncito, ¿es normal? Usualmente el hematólogo te va a decir, a ver, déjeme, lo reviso y ya le digo si es normal o no. La otra, preguntarle al que sabe, la asociación o la federación, pueden tener más casos o pueden saber de más personas y a lo mejor acercarnos a alguien con quien nos sentamos como con la tranquilidad de saber que a lo mejor es otra mamá que ya pasó por eso y nos diga, no, sí, mira, no te preocupes, ¿no? Y la tercera parte sería la capacitación. La capacitación desde aprender a poner el factor, asistir a estas pláticas que a lo mejor hace 12 años, 11 años que yo estaba en este proceso con mi hijo, no existían y yo buscaba información y realmente encontraba un montón de texto médico en inglés que no me decía exactamente qué, ¿no? La que sigue, por favor. Y para mí el otro punto fue como involucrarme a toda mi familia, no solo como con la que convivimos diario, sino con la que casi no convivimos, a dejar atrás las culpas de, híjole, es que por mi culpa mi hijo tiene hemofilia, por mi culpa, a lo mejor como yo lo estuve llevando se le hicieron los inhibidores y por mi culpa lo tienen que picar y pobrecito y es un bebé. Y realmente no hay culpas, ¿no? Hay cosas que nosotros no decidimos como el color de ojos o si lo tenemos el cabello chino, lacio o como si somos más morenitos o más blanquitos. Realmente eso es algo genético y no depende de nosotros como papás, no depende de los niños, no depende de si un día le dimos tal cosa de comer o no. Creo que tenemos que aprender a hacernos de lado las culpas. Y nuevamente vuelvo a la parte de la educación, ¿no? Educarme como mamá y ir con la hematóloga y preguntarle, oiga, sí se deben hacer así las cosas, me están diciendo esto. Yo leí tal cosa, también se vale que digamos, oiga, leí en internet que la inmunotolerancia se lleva así, pero no me quedó claro, ¿no? Involucrar a mi familia, porque al final de cuentas somos seres sociales y si un día vamos a llevar a los hijos a algún lugar, pues lo mejor es que todos sepan que tiene hemofilia y que a lo mejor no van a estar cuidándolo como con una burbuja, pero que sí volteen como mamá y te digan, oye, se cayó Dani, ¿qué hacemos, no? Porque no puedes estar como mamá todo el tiempo sobre tu hijo. De entrada no es viable y la segunda es que no se puede, punto. Entonces, en la medida en que involucramos a la demás familia, que no es exactamente mi mamá o mi abuelita, sino los tíos que vemos una vez al año o casi no los vemos, pero les decimos, oye, el niño tiene hemofilia, si llegas a ver que se cae, ¿me avisas? Esa persona va a venir inmediatamente a decirla, ¿no? A los maestros en las escuelas, a los compañeros en las escuelas. Siempre tenemos el miedo de que los van a rechazar, de que los van a hacer menos, de que los van a discriminar, pero en realidad los primeros que discriminamos somos nosotros,
porque decimos, no le voy a decir a nadie porque qué tal que me lo tratan mal. Y yo ya de entrada le estoy dando un trato diferente a mi hijo, ¿no? Entonces, para mí sí sería muy importante esta parte de la educación, de no culparnos, de no culpar a los demás, de no culpar al hijo o al destino o a Dios o a lo que sea. Tiene inhibidores porque le tocó tener inhibidores y ya. La siguiente, por favor. Nosotros prácticamente solo estuvimos 9 meses, la doctora decía que la inmunotolerancia puede ser de 9 meses a 33 meses. Mi hijo únicamente estuvo 7 meses con la inmunotolerancia, era 3 veces por semana. Sí hubo muchas cosas que aprender, sí hubo muchas cosas que hacer como de cambio de vida en cuanto a levántate temprano, ponle el medicamento, trata de ser puntual en que sea tempranísimo, no a mediodía o a las 4 de la tarde. En cuanto a que a veces uno no tiene ganas de poner factor porque pues está cansado y es normal. Y la constancia que decía la doctora, el compromiso es súper importante, ¿no? Y adaptarnos al cambio. Para mí la inmunotolerancia nos permitió tener profilaxis. Después de haber tenido 25 unidades Bethesda de inhibidores, llegar a 0, el día que llegó a 0 para mí fue un festejo. Para mí fue como, wow, ya pasamos esta parte y ahora lo que sigue, ¿no? ¿Qué sigue? Pues aprender a la profilaxis. ¿Qué sigue? Pues aprender a que hay una vida más allá de la hemofilia. Sí tenemos hemofilia, pero eso no nos define. Somos una familia que vive con la hemofilia, convivimos con la hemofilia, pero los inhibidores no nos definieron y la hemofilia no nos define. Somos personas que hacen muchas cosas y que nos gusta viajar, nos gusta ir a la escuela. Daniel participa en todas sus actividades escolares, está aprendiendo a andar en bici. Entonces, yo les diría a alguna que otra mamá que se me llegó a acercar como, ¿y por qué le diste chance que le pusieran el catéter? Porque se iba a morir y yo tenía mucho miedo. Pues porque la esperanza de que una vida mejor nos puede llegar es más fuerte que mis miedos. Creo que esa parte es muy complicada de llegar a ese punto, pero yo les podría decir, no es que no haya tenido miedos, sí tuve miedos, como creo que todas las mamás con hijos y con hemofilia y sin hemofilia tenemos, pero siempre queremos para nuestros hijos lo mejor, y si nos dicen las guías, las prácticas, la experiencia científica, la medicina, que la inmunotolerancia es el mejor tratamiento, no le tengan miedo a que lo van a picar y que pobrecito y que me lo van a lastimar. Tengan fe en que esa inmunotolerancia les va a funcionar a sus hijos, y entre más constantes y más apegados sean a ese tratamiento, sus hijos van a llevar una mejor calidad de vida. Y pues ya, eso era lo que les quería platicar. Bettina, muchas gracias. La verdad es que yo quisiera hacer un comentario cuando la Graver es con nosotros como siempre. Gracias, nunca me quedo callada. Con nosotros y con ustedes. Bettina, me da muchísimo gusto oír tu presentación, conocer tu experiencia, las fallas que tuvimos, porque yo participé en esa inducción a la tolerancia inmune, fue de los pacientes que se ingresaron a ese protocolo con una aparición rápida, con muy buen pronóstico para erradicar el inhibidor, a pesar de que Luis Daniel tiene un primo que se atiende, seguramente lo atiende Tere, que tiene inhibidores de muy alta respuesta que han persistido y que le han hecho la vida realmente un poco difícil. Me alegra mucho que Luis Daniel pues alcanzó el éxito, porque la mamá fue realmente muy comprometida, y eso es algo importantísimo para todos los pacientes. Me dio mucho gusto ser médico de Luis Daniel el tiempo que lo tuve, porque siempre Bettina fue comprometida, responsable, y nos avisaba a tiempo cualquier problema que ella veía en Luis Daniel. Entonces, el éxito, como ya había dicho la doctora García Lee, depende tanto del médico, pero también depende muchísimo de los familiares, en este caso cuando son niños. Entonces, esta es una historia de éxito donde la mamá tuvo muchísimo que ver, y pues felicidades. Gracias, doctora. La verdad es que sí le agradecemos muchísimo su guía, porque a veces, me acuerdo mucho la vez que le iban a operar al día siguiente,
me dicen, le tenemos que sacar sangre, y Daniel no tenía venas, y verdaderamente sacarle sangre con el caso de Daniel era una complicación, ¿no? Entonces yo le hablaba por teléfono, doctora, dice que le van a sacar sangre si es necesario, o con los estudios que ya tenemos es suficiente, ¿no? Y ella, la verdad es que siempre estuvo comprometida. Yo creo que para nosotros el éxito ha sido ver que puedes confiar en tu hematólogo. A veces les tenemos miedo porque son los doctores, porque ellos sí saben, porque pues yo qué voy a saber. Y finalmente yo aprendí de la doctora Vergés, que es un excelente ser humano, que podía acercarme a ella, ¿no? Que podía externarle mis dudas, que podía preguntarle, oiga, doctora, ¿es normal o no? A veces como papás cometemos el miedo de ni siquiera preguntar. Tal vez nos topemos con un no, tal vez no tengamos la bendición de tener un hematólogo empático, pero si nosotros mismos nos cerramos a esa oportunidad de hablar con ellos, de decirles lo que estamos pasando, nosotros mismos nos estamos cerrando las oportunidades del conocimiento. Creo que la primera es preguntarle a mi doctor, y si no es ese doctor no me contesta, le pregunto a otro, me acerco a la federación. Siempre hay opciones. Creo que ya tenemos el internet y podemos hacer preguntas a muchas personas y decir, oye, me preguntaron esto, me dijeron esto, si es así o no. Bueno, ¿qué leíste de información? Creo que la primera es nosotros súper involucrarnos, ¿no? Cuando no tenemos el conocimiento vamos a estar navegando en un mar de dudas y miedos impresionante, y cuando tenemos la oportunidad de tener un médico, como tuvimos la fortuna de tener a la doctora Vergés a nuestro lado, realmente las cosas no van a ser más fáciles, porque nunca son más fáciles, pero van a ser más claras, y el conocimiento siempre nos va a dar la oportunidad de tener un mejor tratamiento. Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Me da mucho gusto conocerlos. Yo sabía de su caso, pero no los conocía en la vida, bueno, no ni siquiera en la vida real, ahora es como por foto, por video, pero pues sí es una historia y podemos ver cómo es la diferencia entre quedarse con un inhibidor o no. No todos tuvieron la oportunidad, pero ahora ya más personas tienen la oportunidad de tener los tratamientos. Me da mucho gusto que seas una persona comprometida. Yo ayer estaba hablando con hematólogos, en una plática de hematólogos, de lo que también sufrimos los hematólogos cuando son las cirugías, porque les decía en mi diapositiva de Diosito soy yo otra vez, estar viendo que sí haya factor, que los pacientes le ve bien, coordinar y todo. Por eso es el gran esfuerzo de unir a las personas que les interesa la hemofilia en todos los ámbitos, o sea, rehabilitación, ortopedia, pediatría. Yo soy hematóloga de adultos, aunque un pediatra vive en mi corazón, para que los pacientes y los tratantes de todas las especialidades, enfermería también muy importante, trabajo social, estemos en el mismo canal y nos comportemos como un equipo, porque efectivamente eso es lo que somos, un equipo. Para que un centro de tratamiento y un equipo multidisciplinario funcione bien, tiene que tener también la participación de los pacientes. Por más hematólogos que nosotros seamos, a veces las necesidades que ustedes tienen, pues si no nos las dicen, todavía no leemos las mentes. Yo sé que la hematología es una ciencia oculta, pero todavía no nos da para saber todas las necesidades si no nos las expresan, y creo que eso no tiene nada de malo. Es peor quedarse callado. Eso nos lo puede decir Adolfina muy bien. Listo. Parece que Daniel quiere hablar. Quería comentar dos anécdotas que me marcaron bastante. Una es, me encontré con un paciente adulto conocido mío, que me preguntó que si quería pasar con él para ver cómo iban a ser las consultas cuando llega a adultos, y llega y le pregunta al doctor, ¿cómo estás? Y le dice, bien. En menos de 5 minutos ya habíamos salido, pero me sorprendió mucho porque justo antes de entrar a la consulta nos estaba comentando que tenía dolor en la rodilla. Así que dije, ¿pero por qué no le dijo a su doctor que estaba teniendo dolor en la rodilla? Así que pensé que tenemos que aprender a decir que nos duele algo, porque si no el médico no va a poder saber que nos duele algo o que tenemos tal dolor, que no podemos con algo. Otra anécdota que me marcó fue de un niño
de 15 años, no me acuerdo si era de Oaxaca o de Chiapas, pero estaba comentando que en su escuela lo trataban mal y se burlaban de él porque creían que él solo se iba de parranda cuando en realidad iba al hospital. Hasta que les explicó que era la hemofilia, se dieron cuenta de que lo estaban tratando mal, así que pensé, no tenemos que tener miedo de decir que tenemos hemofilia. Por suerte, desde pequeño mi mamá y yo hemos dicho a mi escuela y a muchas personas a mi alrededor que tengo hemofilia. Gracias, Daniel. Nos da mucho gusto que nos cuentes eso. Mira, te voy a decir a ti y a todos los demás pacientes, yo atiendo niños y adultos por igual, a mí no pasa eso del salto hacia adultos, y es muy bueno lo que tú haces, yo lo intuí, están los niños y los adultos como para que vean cuál es su futuro, como un back to the future, y vean que si no se ponen factor, porque antes los adultos no se podían factor porque no había, así puede ser, y ese futuro lo pueden cambiar ustedes, porque los niños son la cosa más inteligente que existe en el planeta, como tú bien dices. Lo que te voy a recomendar es que siempre lleves tu diario, porque a ti no te pasa porque eres muy listo. El pánico escénico les pasa a todos. Y luego van un montón de pacientes y luego vemos gente con cáncer y dicen, no, pues yo soy menos importante, y no nos dicen que les duele la rodilla y así llevan no sé cuántas consultas. Entonces, haces tu diario y buenos días, entregas tu diario, nosotros siempre recibimos el diario y vemos ahí cosas, palomeamos y contestamos, ¿no? Muchos chicos, como claro, la mamá no le cuentan que tienen novia o que están enamorados o algo así, en el cuaderno escriben, oiga, doctora, ¿puedo besar a la novia? ¿Puedo? Cosas, ¿no? Y nosotros ahí le ponemos, pues no en secreto, pero en el cuaderno, sí, no, así, hay que ponerse más dosis ese día o cualquier cosa, ¿no? Estoy jugando fútbol en la escuela, pero mi mamá no lo sabe. Y entonces ya le digo, ok, hay que ponerse tantos frascos de factor o no ser portero, no hacer la chilena o así. Entonces, el tema de ser mamá, el hecho de ser mamá ya es una agresión a nuestra tranquilidad y nuestra vida. Hay que tener un diario escribiendo todo, porque si uno lee hacia atrás cómo era uno de mamá primeriza y ya tiene un niño de 20 años, va a decir, wow, cómo he cambiado. Pero todas las mamás sufrimos pues cosas que hay que hacer, y el futuro de un niño depende de la inteligencia de la madre. Si estamos llorando y poniendo la inducción a tolerancia inmune, pues llorando o sonriendo, pero hay que hacerlo, hay que ser muy fuerte para que nuestro niño viva bien, así como Luis Daniel, que es un ejemplo de vida, está perfecto. Tengo pacientes también que llegaban con sus zanahorias y comían así zanahorias enfrente de los demás pacientes para que vieran que no debían comer churritos. Eso depende de la mamá, absolutamente el futuro del niño depende de la mamá y el empoderamiento que le da. Entonces le ponen la inducción a tolerancia inmune, se le quitan los inhibidores y entonces el niño ya va a ponerse su profilaxis y ya se va a ir de la casa y se va a ir a conocer Nueva York y ya va a conocer Japón, y él ya sabe porque la mamá le permitió ser libre. Ese es el otro punto, poderles dar el mundo porque los entregan con una excelente salud articular, excelente alimentación y una gran confianza como la que tiene Luis Daniel de decir, pues yo aquí me voy a detener en este puesto porque me voy a poner en este puesto del aeropuerto, por ejemplo, me voy a poner mi factor y voy a seguir la escala hacia Tokio porque ya voy a ser ingeniero en sistemas, ¿no? A él no le da pena porque sabe que está haciendo las cosas bien y va a decir, con permiso me voy a lavar las manos porque así es y así va a ser. Entonces, mucho ojo, siempre estudiar todo, siempre saber que el niño sabe mucho y la mamá sabe cómo, y el doctor pues está pendiente de ustedes. Nosotros aprendemos todos los días inmensamente de las mamás y de los pacientes, sobre todo de los niños. Ahí en ese momento, en la consulta, a veces el niño le dice a la mamá, no te preocupes, mamá, voy a estar bien. Eso es impresionante. Gracias, Luis Daniel. Bueno, hay una pregunta por aquí para la doctora María Teresa de una familia que dice que a su hijo solo le ponen factor cuando se opera, que si eso es posible o no, y tiene hemofilia. Pues sí es posible, dependiendo de la gravedad de la hemofilia.
¿no? O sea, los pacientes que tienen hemofilia leve o a veces moderada, dependiendo de sus manifestaciones hemorrágicas, a veces solo necesitan tratamiento episódico, quiere decir que en el momento en el que van a tener lo que nosotros llamamos reto hemostático, en el momento en el que pueden tener riesgo de hemorragia, pues entonces se le pone factor, pero ahí también depende de si es hemofilia grave o si es leve, ¿no? También. Muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas. Ya no sé si haya más preguntas en el escondidas. Ah, caray, muy bien. Entonces dice, ¿cómo se debe interactuar con el médico hematólogo tratante para que pueda decidir en un tratamiento de inmunotolerancia? ¿Es por miedo o por falta de autorización con la institución por el requerimiento de la cantidad de factor? Muy buena pregunta. Bueno, pues ahora sí que hay que ir con tiempo, paciencia, y hablar con el médico. O sea, si yo creo que existe a mí me ha pasado que llegan mis pacientes y me dicen, oye, yo he escuchado, pues tenemos una relación ahora sí que muy cercana, ya llevamos tiempo de conocernos, entonces, oye, yo he escuchado tal cosa, o he visto tal otra cosa, y me preguntan, y yo les digo así de, bueno, pues vamos a ver si eres candidato, entonces hay que ver si el paciente es candidato a tener este tratamiento. Digamos que sí, que es como Luis, que necesita inmunotolerancia, ¿no? Y entonces hay que hacer las cosas, pero bueno, yo en lo particular no he tenido en este momento en mi hospital problemas para tener unidades de factor, pero creo que no todavía estamos unificados. Entonces sí, cuando menos nosotros que estamos en el IMSS, tenemos suficientes dosis, unidades para poder iniciar un tratamiento de inmunotolerancia. Entonces hay que ir a la consulta y preguntar, o sea, y decirle al médico. Yo creo que eso sería lo más fácil, tener la confianza de decir, bueno, yo si soy el paciente o mi paciente, tengo inhibidores, soy candidato a tener un tratamiento de profilaxis y qué es lo que debo de hacer, qué es lo que debemos de hacer como con el equipo, ¿no? Si el paciente tiene buenas venas, pues a lo mejor no va a necesitar que se le pongan catéteres o nada o ninguna cosa de esas. General, sí, el paciente puede ser candidato a que se le entregue el factor en domicilio para que no tenga que estarse trasladando y pueda ponérselo. Muchos pacientes me han dicho a veces que yo creo, o sea, imagínense, a veces hasta ahí llega nuestra ignorancia, que yo creo que se saben poner el factor porque ya son grandes, ¿no? Pero tú te inyectas, no, es que a mí me inyectaba mi mamá. Oye, ¿cómo? Pero si tienes 37 años, o sea, todavía le estás dando lata a tu mamá hasta esta edad. Pues bueno, hay pacientes que no quieren o no pueden o nunca han tenido la oportunidad y me dicen, ¿me pueden enseñar? Pues sí, y entonces los citamos y los enseñamos a que se inyecten porque uno de los objetivos del tratamiento del tratamiento de la hemofilia es la independencia del paciente, que puede agarrar su factor y decir, con permiso, ya me voy y me lo voy a poner ya sea en una situación de urgencia o en una situación de vida, ¿no?, habitual. Tengo un paciente que un día decidió que se iba a ir a dar la vuelta a Europa y ahí va con todo factor y todas las cosas. Entonces, sí, acérquense con su médico, platiquen cuáles son las opciones que existen de tratamiento y, bueno, a menos que yo ignore, que no lo creo, no hay ninguna restricción para dar en este momento, cuando menos en el IMSS, inducción a la tolerancia inmune. De hecho, hasta la estamos recomendando como un primer abordaje para los pacientes que tienen inhibidores. Sí, correcto. Y una cosa que les recomiendo mucho es confíen. O sea, confíen. Puede ser que un paciente tenga todos los factores de riesgo de mal pronóstico y el doctor esté preocupado por meterlo ya de entrada a inducción a tolerancia inmune, pero también compréndanos que tenemos pues miedos, ¿no? Hace unos días tuve que operar a un paciente con inhibidores y cambio de rodilla, entonces, bueno, me moría también del susto y le dije tal cual, miren, nunca hemos hecho esto, pero todos juntos lo vamos a lograr, está muy bien.
y entonces él entiende que todos somos humanos, que va a ser un momento, ahorita no se puede porque está la pandemia, que arde al rato sí, todos son riesgos, no hay nada que sea seguro en esta vida, eso no existe. Hay una pregunta que dice, mi niño le dio una trombosis, ¿es posible que le vuelva a dar otra trombosis? Es factor 9 con inhibidores de alta respuesta. Bueno, hay que ver, ¿no?, en qué contexto se dio la trombosis. A veces cuando las dosis de el complejo protrombínico son más elevadas de lo habitual, puede presentarse una trombosis. O habría que evaluar al paciente en contexto a ver si no tiene alguna otra cosa que pudiera, o sea, lo que nosotros llamamos trombofilia, que son condiciones que pueden predisponer a tener trombosis. Es una opción, pero sí hay que conocer todas las características del paciente y del momento y del tratamiento que tuvo para saber si le puede dar otra o no. ¿Es posible? Pues sí, a todos nos puede dar una trombosis y a lo mejor repetir, pero las condiciones específicas pues habría que analizarlas con el hematólogo. Correcto, buen día. Tengo un niño de 11 años y su articulación blanco es el codo izquierdo. En esta época de pandemia le sangra más por el uso de la computadora. ¿Será conveniente la profilaxis o cómo saber cuándo la necesita? Y si lo necesita. Bueno, la profilaxis es el tratamiento estándar. O sea, todos los pacientes, el objetivo es que todos los pacientes tengan profilaxis. Si está en el IMSS, es el estándar de tratamiento tener profilaxis, que es la infusión de factor, dependiendo de cuánto pese, 3 veces por semana. Si está teniendo más hemorragias, pues debería de estar en profilaxis y además debería estar en rehabilitación para el fortalecimiento de la articulación, y ver también, evaluar si no va a requerir alguna intervención. Pero por lo pronto yo creo que profilaxis y rehabilitación son las primeras maniobras que se deben de realizar. Otra vez el tema de la vacunación. Cualquier marca de vacuna contra COVID se puede aplicar, ya que aquí en Oaxaca, cuando aplicaron al personal de salud la vacuna Pfizer, sé que negaron la vacuna porque era una de las contraindicaciones. Entiendo que en Oaxaca le dijeron que Pfizer estaba contraindicada en hemofilia. Pues no, hasta ahora no hay ninguna vacuna que esté contraindicada en hemofilia. La que está ahorita muy en boga es la de Astra, que le cambiaron el nombre, ya no sé cómo quedó, pero porque en algunos pacientes de Europa del Norte se presentó en mujeres jóvenes eventos de trombosis venosa cerebral y baja de plaquetas. Pero creo que es el 0.04% de todos los pacientes que han sido inmunizados con la vacuna de Astra han tenido esta complicación. Ahí cada país está tomando sus políticas, pero ninguna vacuna hasta el momento está contraindicada en los pacientes con hemofilia por tener hemofilia. ¿No? Creo que no hay ninguna contraindicación más que los pacientes que están inmunosuprimidos y con cáncer y con algunas otras cosas. Entonces, muchas veces, y eso me da mucha tristeza, es por desconocimiento del personal de salud de qué es la hemofilia y cómo se comporta. Uh-huh. Sí, hay que reconocer que nunca antes había existido el COVID y nunca antes habían existido estas vacunas tan fenomenales y tan sofisticadas. Entonces ahora tenemos pacientes que tienen tratamientos súper sofisticados, vacunas sofisticadas, pandemia sofisticada y nosotros nuevos queriendo aprender todos los días todo. Entonces quizá dentro de 3 meses digamos, no, pues fíjense que de la conchinchina esa sí no se puede usar porque ya se publicó, o sea, cada día la medicina cambia. Entonces sí puede ser que nos oigan decir que una nueva, no se puede poner en grupos específicos. Por ejemplo, ahora que se están haciendo tantos estudios de inhibidor, hemos encontrado alguna prevalencia de SAF. Entonces eso nos mete ruido, pero ya estamos sabiendo más. Por eso siempre diríjanse a su hematólogo de hemofilia, suyos de su propiedad, porque quizá el otro no sabe que le llegó al correo a su doctor ese dato pertinente de ustedes. Entonces, mucha comunicación y como les digo, hagan su diario, escriban todo. Yo le dije esto y usted me contestó lo otro y cuál es mi resultado, porque yo me hice el estudio y
y pretendo vacunarme, no, ya me vacuné y ahorita, no sé, me está pasando tal cosa. Dice, yo debo tener profilaxis, soy hemofilia severa, pero en el IMSS de Oaxaca se sufre con el abastecimiento de factor en farmacia. Esa la voy a tener que contestar yo porque era mi población inmediatamente pasada. Era algo pues bastante irregular que alguien tuviera que viajar 10 horas para obtener una dotación de factor. Entonces, ahora el factor se lleva a casa. Entonces, tenemos pacientes de Oaxaca que viven atravesando las sierras y hasta allá les llega el factor. Entonces, no hay deficiencia de factor, no les importa el abastecimiento en farmacia porque farmacia es para atender a las urgencias. Ustedes tienen que acceder a la entrega domiciliaria. Hay que acercarse a sus hematólogos y pedirles que los incluyan a entrega domiciliaria. No está bien eso de viajar y luego hubo un accidente, llega el niño y el familiar a infundirse el factor a la OMAE. Eso es ahora y es absurdo. No tenemos otras. Wendy, solamente que dé su nombre y demás para que la Federación de Hemofilia o la Asociación de Oaxaca se acerque también a la coordinación técnica de excelencia clínica, ¿no? Para que vean ese caso, porque ahorita se está tratando de que todos los pacientes con hemofilia graves o moderada tengan profilaxis y además tengan la entrega domiciliaria. Entonces, sería bueno que haya una investigación de por qué a ese paciente no le están dando esa atención, ¿no? Se me hace hasta raro. A veces son temas abastecimiento que no tienen que ver directamente con el área médica, pero pues digamos que debería de estarlo recibiendo. Conociendo como los conozco, de pronto sienten como que, ay, me quitaron a mi doctora de bien lejísimos, o sea, yo ya no voy a ir con los doctores de Oaxaca, no. Es empoderamiento del paciente. Me parece que ellos tienen que ir con el doctor porque el doctor los tiene que revisar y dosificar, que le toca 3 veces por semana, que es tanto, que el niño realmente es nadador, le van a dar tal dosis, porque no es así como, oiga, mándeme factor, no se la debe dosificar la mamá o el tío o el médico general del pueblo, no tiene que ir a consulta con sus doctores que están bien capacitados, dosifican, se manda a gobierno y entonces ya se les manda su dosis de factor a cada uno, porque si hay 2 niños se les manda diferente dosis. Hago mensaje. ¿Qué tanto es verdad que la profilaxis puede crear inhibidores? Aunque ya lo dijo la doctora, yo creo que debería repetirlo, quizá. Ok, la posibilidad, acá estoy. Hay estudios que dicen que tener profilaxis confiere un menor riesgo de tener inhibidores. Sin embargo, o sea, pueden aparecer los inhibidores con y sin profilaxis. ¿No? O sea, el tener profilaxis no nos va a hacer más propensos a tener inhibidores. No hay que tenerle miedo a aplicarse el factor, lo que les decía, ¿no? O sea, hay gente que, ay, no, es que me pusieron mucho factor o muy poquito factor. No, o sea, el factor va dosificado en su dosis para la profilaxis, en su dosis para el episódico y se tiene que poner cuando se tiene que poner. Y el tratamiento estándar es la profilaxis. El tener una profilaxis adecuada en una dosis adecuada para cada persona va a permitir que al final de cuentas la persona con hemofilia pueda llevar una vida casi como si no tuviera hemofilia. Entonces, no hay que temerle a la profilaxis. O sea, creo que, no sé si quedó claro, ¿no? O sea, el tener profilaxis es un factor de riesgo para desarrollar inhibidor. Generalmente los factores de riesgo para tener inhibidor son factores que ya nacieron con nosotros, ¿no? Las mutaciones del factor 8, mutaciones en algunas digamos, características del sistema inmunológico, etcétera. O sea, no son cosas modificables. Lo que sí es tener la única que es modificable es tener tratamiento con dosis muy altas, pero muy altas es como, por ejemplo, una hemorragia del sistema nervioso central. Y eso, pues, de morirse de una hemorragia del sistema nervioso central a tener una posibilidad de desarrollar inhibidor, bueno, pues,
ahí. Yo optaría por la vida, ¿no? Creo que todos. Entonces, sí, hay que recordar que el principal riesgo de morirse es estar vivo. Entonces, exacto, todo absolutamente tiene riesgos y uno busca lo que quiere. Y si busca uno algo muy bueno, pues va a doler, va a costar dinero. Y en este momento, por factor, no hemos parado ni pararemos. Así que ya está de ustedes, es la responsabilidad de ustedes. Ahorita nos están diciendo que hemos llegado a nuestro tope de tiempo. Por supuesto que hay canales abiertos de conversación con la federación, con los asesores, con todo lo que ustedes tienen. Sean responsables, por favor, esa es mi recomendación. La felicidad de ustedes va a depender de ustedes. Lo que ustedes quieran hacer, hasta donde quieran llegar, depende de ustedes. Nosotros encantados y encantadas de ayudarles en lo que ustedes necesiten. Y a veces nos mandan saluditos de otra parte del mundo, que ya se fue a estudiar el niño. Eso es fantástico, es lo más bueno que nos gusta, que el niño sea libre. Claro, a veces la mamá nos odia, ¿no? Ya se me fue por su culpa, y yo encantada y todos nosotros encantados. Muchas gracias por la excelente presentación, doctora Tere. Gracias, Betina, porque de corazón nos abriste tu corazón a tu niño, que está hermoso. Esperamos tener noticias de lo que va a ser de su vida. Señorita Minerva, muchas gracias por la invitación. No sé si hay algo más que agregar. Pues darle las gracias a todos los que nos siguieron durante esta transmisión. Pues como ya lo dijeron las doctoras, están abiertas siempre a dar la información que ustedes necesiten, y por parte de la Federación, pues el compromiso es siempre latente para ustedes y con ustedes. Y aquí estamos. Gracias, doctora Abigail, por acompañarnos este día. Doctora García Lee, gracias por su ponencia. Doctora Dolfina, como siempre, apoyándonos en todo momento. Betina, muchas gracias por la información que nos das, y que son experiencias de vida que siempre debemos de tener muy, muy en la mente, puesto que esto puede ser algo que nos puede dar a nosotras como madres si no tenemos en el panorama, no tenemos el radar de lo que significa esta terapia y cómo se puede llevar a cabo. Pues creo que la muestra más clara puede ser una experiencia de vida, que justamente es la que tú tuviste, y que donde Luis Daniel ahora es un niño maravilloso, aún y con tantas cosas que nosotros sabemos por las cuales pasan todas las personas con hemofilia, pero siempre pueden estar contando con nosotros. Doctora Wendy, muchísimas gracias por ser la moderadora de esta tan importante ponencia en un día tan importante como es el Día Mundial de la Hemofilia, en donde también me gustaría que le diéramos que le cantaran las mañanitas a Luis Daniel. También está Pili, creo que también conectada con nosotros, que son quienes cumplen años hoy justamente en el Día Mundial de la Hemofilia. Creo que nosotros siempre lo hemos visto desde que conozco a Luis Daniel, y cuando me dijo que su cumpleaños era el Día Mundial de la Hemofilia, yo en el momento pensé que me estaba bromeando, pero pues no es así, y creo que para Luis Daniel es doble mérito el conmemorar justamente este día. Pues muchas felicidades. Dani, por favor, ayúdenme quienes estamos conectados a cantarle las mañanitas, y si no, por lo menos brindarle un aplauso. Yo canto. Yo aplaudo. Feliz. Que cantamos el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así. Ya puedes buscar otro trabajo como cantante también. Felicidades, Dani. Muchas felicidades, Dani. Gracias. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Les recuerdo que hoy es la iluminación de los monumentos en la Ciudad de México. Ojalá, si alguno tiene oportunidad de ir y tomarse la foto, pues tómense la foto, nos las comparten para subirles a las redes sociales, y que se vea la unión que hay en México para dar a conocer al mundo entero
lo que vivimos pues en México y cómo lo que tenemos ahora en México y lo que nos hace falta en México. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todo el equipo detrás de esta transmisión. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Bye. Bye. El Día Mundial de la Hemofilia.